Muy buenos días, hermanas y hermanos. Espero que todos tengan un bendecido día. Sean todos bienvenidos a este culto dominical de hoy. Como consejo ministerial queremos darle un gran abrazo y saludo a la distancia. Y para el día de hoy, antes de comenzar nuestro culto, en la palabra de Dios encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133, que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos, hermanos, antes de comenzar nuestro culto. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de juntarnos, por poder alabarte, por poder bendecir tu nombre, Señor. Te entregamos todo este momento a ti. Te pedimos que tú nos dirijas durante esta hora, nos puedas dirigir, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Poder escuchar esa respuesta a muchas preguntas que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, y dejamos todo este momento y todo este culto a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que les guste la sorpresa que tenemos preparada como consejo ministerial. Amén. Como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu.
Amén, hermanos, así es, Él está aquí, porque donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él estará en medio de ellos. Muy buenos días, hermanos, hermanas, a todos en este domingo 25, que quizás muchos ya fueron a votar, otros van a ir a votar en un ratito más, pero de igual manera sean todos bienvenidos y no olviden que cumplir hoy con su deber cívico y poder ir a las urnas, protegidos con todas las medidas necesarias, con mascarillas, guantes, ojalá con máscara facial y lavándose bien las manos, usando alcohol gel también, llevando su propio lápiz, todo para protegernos de estos ya tantos meses que llevamos en esto. Y no para no venir a caer en ahora cuando ya comienza uno a relajarse un poquitito, a pensar que las cosas ya han ido pasando, no nos vayamos a enfermar en este momento. Sean todos bienvenidos y antes de comenzar con la lectura de la palabra, vamos a orar un momento. ¿Me acompañan, hermanos? Padre, te damos gracias por una nueva semana, un nuevo domingo en que podemos juntarnos virtualmente a recibir tu palabra, Señor, a poder alabarte, a poder exaltarte, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por quién eres, Señor. Te damos gracias nuevamente porque tú nos permites, dentro de todo lo que está sucediendo, poder juntarnos de esta manera, Señor. Poder juntarnos también la próxima semana en vivo, poder vernos cada uno de nosotros, poder conversar, poder saludarnos, Señor. Gracias por eso, Padre. Y te entregamos este momento a ti. Te pedimos que tú nos direcciones, tú nos guíes a través de tu palabra, que sea tu voz la que nos hable a cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar atentos también a ese mensaje que tú nos tienes a cada uno de nosotros, y que podamos escucharlo, podamos recibirlo, podamos comprenderlo y también podamos atesorarlo en nuestro corazón y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Te damos gracias infinitas por todo eso, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy tenemos una palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y los versículos del 1 al 10. Eso es como la base que vamos a leer, pero después nos vamos a enfocar en el 1 al 5. Pero del 1 al 10 es el que vamos a leer, porque esto es como el contexto de toda la historia que vamos a estudiar hoy día. Mateo 18, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Yo lo voy a leer en la versión NTV, que para este caso es mucho más entendible. Y también los traductores, por lo menos de esta versión, lo han hecho comprensible y las expresiones que han ocupado también son muy cercanas al original. Mateo 18, del 1 al 10, dice: Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo.
Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Amén. Como les decía, hermanos, hoy día vamos a ver Mateo 18 del 1 al 10, pero nos vamos a enfocar en los primeros 5 versículos del 1 al 5, donde nos entrega un importante mensaje, que va como de alguna manera contracultura en la época de ellos y también en la época de nosotros. Aunque hayan pasado 2000 años, aún así sigue esto. Y bueno, es interesante para los que estamos en la Academia Bíblica, los que estamos el día lunes en Parábolas y los que estamos el día miércoles en Conociendo Nuestra Biblia. En ambos casos estamos viendo algo parecido, que es el tema de los evangelios sinópticos y cómo podemos ver, si lo traslapamos los tres, podemos ver cómo ciertas parábolas, ciertas historias, relatos, como quieran llamarlo, se pueden ver en cada uno de estos, no necesariamente en el mismo orden, exactamente iguales, pero sí podemos ver que hay una cierta secuencia, pero donde está lo rico, que justamente lo vimos esta semana en clase. En las diferencias de cada uno de los evangelios está lo que nutre esta reflexión, este estudio. Nosotros en el Evangelio de Mateo podemos ver en el versículo 1 como comienza diciendo: por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Buscando los otros evangelios, como yo les decía, y esta es parte de una tarea también de lo que estudiamos el día miércoles, que yo les decía que todo lo que estudiamos nos sirve de una base para poder entrar de una manera distinta a estudiar esto, a escudriñar esto y poder sacar el mensaje más óptimo, la esencia de todo esto. Si nosotros los comparamos con los otros evangelios, podemos ver que esta misma acción se puede relatar de diferentes maneras. En otros, son los discípulos los que van comentando, los que van hablando, y es Jesús el que logra escuchar lo que ellos están hablando. Y de alguna manera Jesús hace el desentendido hasta que llega un momento en que Jesús es el que va directamente y le pregunta. En otros sucede algo parecido, y acá tenemos que es al revés, que se omite la parte del momento en que ellos van conversando esto, pero dice, pero es por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Como les decía también el miércoles, importante el destinatario de esto, a quién le están hablando, el libro específico, el evangelio. Le están hablando a judíos cristianos, le están hablando a paganos cristianos o extranjeros que se han convertido al cristianismo, o le están hablando a alguna ciudad específica, le están hablando a los romanos, a los griegos. Entonces tenemos aquí que de hecho son los discípulos los que se acercan, como de la misma manera en que lo haría un discípulo judío, en que se acerca a su maestro y le hace preguntas, respuestas. Y son ellos los que le dicen, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y como un contexto más profundo todavía, pensemos en en lo que nosotros ya conocemos, pero pensemos en ellos, en que ellos ya llevan años caminando con ellos, caminando junto a Jesús, yendo de aldea en aldea, presenciando los milagros que Jesús hace, ayudándolo en algunos casos. Ellos mismos también haciéndolo en nombre de Jesús, de alguna manera estudiando, pero con una enseñanza oral, estudiando y aprendiendo de la misma boca de Jesús todas estas enseñanzas que nosotros tenemos. Pero aún así, ellos vienen de una historia anterior en que ocurrió la transfiguración, en que Jesús escoge a 3 discípulos para poder presenciar esto.
y es donde de alguna manera comienzan a salir esta esencia humana, digámoslo así, una esencia humana, porque no es que hayan sido esos 3 discípulos o que fueron los discípulos que aparecen en esta historia los que hicieron esto. En el fondo es la esencia humana que aparece aquí. No es que sean solo ellos, podríamos ser nosotros. Y hoy en día podemos ser nosotros realmente. No junto a Jesús caminando literalmente, pero sí podemos ser nosotros dentro de la iglesia. Que nosotros nos preguntemos a Dios, al pastor o a quien sea, o a nosotros mismos, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? O decir, ¿quién es el más importante en la iglesia? Hacia allá va encaminado esto, de a poquito, de a poquito. Pero como les decía, tenemos esta historia antes en que Jesús escoge a estos tres discípulos y lo hace presenciar este momento maravilloso. Pero después sigue, eso fue un acontecimiento y sigue este relato, ellos siguen caminando aldea por aldea, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y realizando los milagros que podemos ver en muchas ocasiones. Y llega un momento en que aquí es donde aparece la parte humana, y aunque se ha estado hablando tanto del reino de los cielos, tanto de todo esto, y ellos preguntan quién es el más importante. O sea, llegó el momento de que hay que repartirse los cargos. Hay que repartirse los cargos más importantes, y como humano hay que estar ahí pendiente, porque el primero en llegar va a ser el que recoja los mejores cargos. Y si tenemos a estos 3 discípulos que ya presenciaron algo importante, puede que ellos tengan mayor importancia, entonces también hay que adelantarse a esto. Pero donde viene la enseñanza, la contracultura, y que Jesús hace un quiebre total con la idea que traen estos discípulos, es desde el versículo 2 en adelante, y lo importante es cómo ocupa un niño para esto. Y eso, ya de partida, esto nos debería tener una alarma que nos lleve a pensar qué sucedía en esa época con los niños, qué sucede hoy con los niños, qué sucedía en esa época entre los discípulos que están llevando esta nueva enseñanza, y qué pasa hoy en día en nuestras iglesias, que somos los herederos de esa enseñanza y también los encargados de transmitir esto hacia el futuro, hacia las demás personas. En el versículo 2 dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Ya rompió con todo esto. Tenemos a los discípulos que han venido acompañándolos por mucho tiempo, pero toma un niño pequeño entre la multitud y lo trae para ser ejemplo de lo que supuestamente ellos se podrían considerar los ejemplos. Ellos ser los seguidores de Jesús, que deberían ser el ejemplo para otros. Pero ¿qué tenemos acá? Estos conceptos que quizás Jesús quiere enseñar. En el versículo 2 tenemos esto primero, que Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces, como primer punto, primer concepto importante que Jesús nos quiere enseñar en esto, es sobre el seguir aprendiendo. Tenemos a estos discípulos que han venido acompañando a Jesús, aprendiendo de alguna manera, escuchando todo lo que Jesús podía entregarle a través de años, caminando junto a Él, yendo de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pero aún así Jesús toma a un niño pequeño para usarlo de ejemplo, no usarlo a ellos. Entonces el primer concepto sería, el primer punto, el seguir aprendiendo. ¿Por qué el seguir aprendiendo? Porque Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Un niño pequeño que puede haber andado por ahí. No creo que haya sido que fue a una casa a sacar un niño, sino que tiene que haber sido un niño dentro de las multitudes de personas que lo iban siguiendo. Un niño que lo tomó, un niño que se sintió cercano a él, porque no es llegar y tomar cualquier niño, agarrarlo y ponerlo entre medio de un grupo de hombres y que el niño no haga nada. Si el niño lo desconocía, si el niño no quería eso, hubiera salido arrancando y nada de esto hubiera funcionado. Pero ese niño estaba dispuesto a escuchar. Pensemos también en todas las veces que hemos escuchado, la forma en que cómo Jesús enseñaba de una manera distinta. Jesús iba en contra de la cultura que había de enseñanza de esa época en cuanto a
a los maestros que tenían a sus discípulos y que los seguían, y cómo Jesús también hizo el llamado de cada uno de los apóstoles o discípulos cuando les decía sígueme, y ellos lo seguían, también tenemos a este niño que Jesús lo toma, lo coloca entre ellos, y ese niño se deja tomar y se deja colocar entre ellos. Entonces, por ese lado podemos tomar eso, que el niño de alguna manera quería aprender de este adulto, quería aprender de Jesús, de este maestro, que era considerado maestro. Muchos lo consideraban como un maestro, como un profeta que andaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y pensando en eso, en el seguir aprendiendo, ¿qué podemos tomar nosotros de esto? Que no hay edad para aprender. Uno siempre puede seguir aprendiendo. Y dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de un creyente, dentro de la vida de la iglesia, uno siempre tiene que pensar que independiente de la edad que tenga, uno puede seguir aprendiendo. No hay edad para aprender. Por muchos años que uno lleve en el Evangelio, siempre hay algo que puede aprender. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener algo para enseñarnos. No podemos nosotros estar sobre Dios o decir que ya no hay nada más que podamos aprender porque todo lo sabemos, porque si todo lo sabemos ya prácticamente estamos a la altura de Dios. Ya no necesitamos de Dios si todo lo sabemos, si todo lo comprendemos, si comprendemos toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios tiene para entregarnos, estamos sobre Él y eso es imposible. El todo lo sé dentro de una iglesia no cabe, no podría ser. Si Jesús ocupa a un niño de ejemplo, es porque ya nuestras creencias de que nosotros como adultos todo lo sabemos o sabemos más que un niño no tiene que entregarnos a nosotros, todos esos cimientos son remecidos por Jesús. Y también biológicamente el cerebro sigue aprendiendo. El cerebro de un adulto, incluso un adulto mayor, sigue aprendiendo. Aunque tienen de otra manera problemas biológicos en que también de alguna manera las células, las neuronas, se podría decir se van desgastando o van muriendo, pero también otras van naciendo y el aprendizaje nunca termina. Un adulto mayor siempre puede seguir aprendiendo cualquier cosa, pero aquí estamos enfocados a la palabra de Dios. Un adulto siempre debe y puede y debe seguir aprendiendo, porque Jesús nos muestra eso a través de su palabra. Como segundo punto, segundo concepto que Jesús nos habla a través de estos ejemplos, que está dando este ejemplo específico con un niño, Jesús en el versículo 3 que dice, entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Si no se vuelven como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Jesús nos enseña a ser como ellos y nos dice que tenemos que ser como ellos. Pero ¿en qué punto ser como ellos? Aquí también es como la gran pregunta. ¿Qué significa ser como niños? Ya vimos en que de alguna manera el seguir aprendiendo es ser como niños. Tener esas ansias de aprender otras cosas es ser como niños. Pero qué importante, algo principal de ser niño, algo principal de ser niño es la dependencia de sus padres. Cuando Jesús nos dice, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. O sea, nunca, si lo vemos al revés, nunca entrarán en el reino de los cielos si no se vuelven como niños, si no se vuelven dependientes de sus padres. O sea, si ustedes, y él está hablando a los apóstoles, a sus discípulos, entre comillas, sus principales discípulos, los encargados después de entregar la palabra a miles y que en algún momento llegó a nosotros, le está diciendo a ellos, si no se vuelven dependientes de su Padre, no van a poder entrar al reino del cielo o de los cielos. Ese es un punto importante a lo que Jesús nos habla
de ser como ellos o ser como niños. La dependencia del Padre. Ser dependiente de Dios. Esa es una muestra. ¿Y por qué Jesús ocupa ese ejemplo? Un adulto se independiza de sus padres. Un niño es dependiente de su padre, de sus padres, y él quiere mostrar a través de eso que un creyente tiene que ser dependiente de sus padres. De su Padre celestial. Tiene que ser dependiente. ¿Por qué pasa muchas veces que nos vemos enfrentados a algún problema, a alguna gran catástrofe en nuestras vidas? Y es el momento en que nos acordamos en que tenemos que ir donde nuestro Padre celestial. Y es el momento en que más oramos, en que de mañana lo hacemos, de noche lo hacemos, a cualquier momento del día lo hacemos. Pero una vez que esos problemas se van, de a poco nos vamos volviendo nuevamente independientes del Padre. Y eso lamentablemente nos pasa a todos, a cada persona. A cada persona nos sucede eso. Porque también Jesús nos enseñaría a que debemos ser como ellos. Los niños son exploradores. Los niños siempre andan buscando cosas nuevas, andan buscando por aquí y por allá, siempre están tratando de buscar algo que los estimule, algo que les llama la atención, y así debería ser un cristiano también. Un cristiano no debería ser alguien estancado, alguien que no siga aprendiendo, alguien que no dependa del Padre, sino que es alguien que debería tener ansias por buscar aquí adentro, por explorarla, por buscar allá adentro qué tiene Dios para mí, para cada uno de nosotros. Los niños también viven en el presente. Los niños no viven con los remordimientos de toda la vida, no viven con los remordimientos de qué habría pasado si hace 10 años atrás hubiera hecho esto o no hubiera hecho esto. No viven pensando qué va a pasar en 30 años más, sino que los niños sin saberlo viven con el pan diario de cada día. Esa entrega que Dios nos hace día a día, para cada día, y que eso lleva también la dependencia del cristiano a Dios día a día, que cada día lo necesite. En el fondo, esa es la gracia del pan nuestro de cada día, de que cada día tengamos que acudir a Dios. Los niños también son moldeables. Un niño desde pequeño, en sus primeros años de vida, esos primeros años en general van a formar cómo va a ser un adulto cuando grande. Los primeros 4 años es donde vienen las grandes enseñanzas, los valores que hoy se les van a enseñar a los niños. Así también un niño espiritual, un cristiano, en sus primeros años también van a marcar cómo va a ser para adelante. Pero tener claro, así como un niño es moldeable, se le está diciendo a sus discípulos, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que ser como este niño, tienen que ser moldeables. No pueden cerrarse a que si vienen conmigo caminando años en que les voy enseñando de aldea en aldea y les voy hablando del reino de los cielos a todo el que quiera escuchar, incluido ellos, y que después de todo eso venir a darse cuenta que ellos no son moldeables, porque después de todo esto ellos van y le preguntan, maestro, ¿quién de nosotros va a ser el que tenga el mayor puesto en el reino de los cielos? Es como, no han entendido nada, no han sido capaces de sus corazones ser moldeados a esto, a entender lo que es el reino de los cielos. Su molde, al parecer su molde ya está fijo, ya se secó, ya está duro, no se puede moldear. Pero ahí es donde Jesús le está diciendo, tienen que ser como un niño y moldearse, ser moldeable. Dios a través de la vida nos va a ir moldeando. Como también habla su palabra sobre el barro y el alfarero, que toda la vida somos barro en manos del alfarero. Así debemos ser de moldeable, para que Dios nos vaya trabajando día a día, como dice antes, dependientes de nuestro Padre. Y también como un niño humilde como un niño. ¿Por qué? Porque un niño no anda buscando retribuciones, un niño ni siquiera se da cuenta de eso, y por ende
es humilde y no anda buscando gratificación. Un niño no anda diciendo yo soy moldeable, yo vivo del presente, yo no ando con remordimientos del pasado, yo soy dependiente de mi padre. No, un niño lo ve como algo normal eso. No necesita ni tampoco lo hace andar buscando vanagloria de eso. Les digo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y como tercer punto, como tercer concepto que podemos tomar de esta enseñanza que Jesús le está dando, esta rápida enseñanza que Jesús le está dando en el momento, en el versículo 4 dice: así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. El que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. La verdadera grandeza de todo esto, en el fondo, es la humildad de un pequeño. Y como yo algo les comentaba adelante, tenemos a estos discípulos que van caminando, tenemos a Pedro, Juan y Jacobo, que hace poco tuvieron una experiencia en que pudieron presenciar algo inimaginable para ellos, y ahí donde muchos podrían pensar, y donde podemos tener nosotros ahí sus puntos de vista, ellos van a ser escogidos para tener un puesto importante en el reino de los cielos, ellos van a gobernar el reino de los cielos. Ellos pueden pensar, nosotros vamos a hacerlo, así que ya estamos asegurados. Otros pueden decir, ojo, hay que adelantarse porque ellos ya deben tener un puesto asegurado. Todo eso bajo la mirada de este mundo, no la mirada del reino de los cielos. No es la mirada que Jesús le está enseñando a ellos en ese momento. Y la verdadera grandeza de un niño es la humildad. La humildad. Y eso es lo que le está enseñando ahí. No estén trabajando por el puesto que van a ocupar, no estén trabajando por el cargo que les van a entregar. Si lo llevamos a nuestra vida, a nuestra iglesia, no hagan todo esto pensando en la retribución que van a recibir de los hermanos, en cómo nos van a palmotear la espalda, cómo nos van a decir, oh, qué bonito lo que hicieron. También nosotros, así como más adelante habla de la tentación, que la tentación es algo innato que va a existir, pero hay de los que lleven tentación a otros. Nosotros mismos podemos tentar a las personas. Alguien que de corazón ore a Dios, entregue sus oraciones, y que uno constantemente le vaya repitiendo qué bonito oras, qué bonito oras, qué bonito es tu oración, ora tú mejor porque tus oraciones son más bonitas. Y puede uno sin querer empujarlo a ese hermano a que de alguna manera caiga en que le guste recibir esos aplausos, le guste recibir esos elogios por la oración, y que la oración de alguna manera termine siendo para que el resto lo escuche y no para Dios. Pero los niños, como es el ejemplo acá, no es así, y es lo que le lleva a hablar a estos discípulos. No hagan todo esto después de tantos años trabajando, no vayan a caer en el error de pensar que el reino de los cielos es igual a cómo funciona el mundo acá, que él está hablando en su momento. No es como el Imperio Romano esto. No, ustedes no van a estar a cargo, no van a ser el primer ministro, no van a ser el presidente, no van a ser el ministro de Interior, el ministro de Hacienda. No funciona esto así. Les estoy mostrando a un niño que es lo más pequeño que hay en ese momento, y él tiene el pase asegurado. Ustedes que han hecho todo esto, que han hecho muchas cosas, no tienen el pase asegurado porque tienen muchas cosas que trabajar. Tienen que ser moldeados nuevamente de alguna manera. Aquí también podemos pensar que hay una contracultura en esto, y Jesús siempre va a contracultura. En la cultura hebrea, los niños son una gran bendición. Una bendición de Dios. O sea, el hecho de que alguien tenga muchos hijos representa que ha sido muy bendecido por Dios. Y a su vez, una mujer que no pueda tener hijos, también por la cultura hebrea, es considerada
de alguna manera que por algo no puede, por algo Dios no quiere, es un castigo de Dios. Entonces los hijos se ven como una tremenda bendición, pero por otro lado, en la realidad, en la práctica diaria, los niños no son, en esa época los niños no eran considerados así. Los niños no, uno incluso hoy podría decir, los niños simplemente son un número. En esa época un niño ni siquiera era un número, porque si queríamos contar un grupo de personas, ni las mujeres ni los niños eran considerados como personas. Solamente los hombres se contaban. Si queríamos hablar de que hay 10 personas, significa que habían 10 hombres. No sabemos cuántas mujeres y cuántos niños habían. Pero Jesús, ante todo esto, ante sus hombres adultos, que son sus seguidores, sus discípulos, quienes van a seguir con todo esto, Él toma al más inferior, al que ni siquiera es reconocido para contarlo dentro del grupo, y lo toma como que Él tiene su acceso asegurado al reino de los cielos, porque cumple con todas estas cosas. Cumple con la humildad, con la dependencia a sus padres, cumple porque quiere seguir aprendiendo, cumple por la humildad, como decía, porque dentro de su cabeza no están metidas las formas de gobierno de este mundo, sino que Él tiene su corazón abierto, entrega su amor incondicionalmente, entrega un amor sin medida, no hay cosas detrás de esto. Los niños tienen una grandeza que ni ellos se dan cuenta de lo que tienen. Ni ellos se dan cuenta, pero Jesús sí se da cuenta y lo deja aquí, lo entrega a sus discípulos, y muchas veces esto es dejado de lado. Nosotros tenemos un mundo diseñado por adultos para adultos. Dentro de nuestras mismas iglesias, nosotros de alguna manera, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero de alguna manera nosotros relegamos a los niños. Los dejamos quizás como un cristiano de segunda categoría. Alguien que hay que dejarlo al lado. A mí me da gusto escuchar a una hermana que siempre la escucho hablar de nuestros hermanos pequeños. Considerar a los niños como que ellos no son los niños de la escuelita dominical, que están ahí, que hay que... A veces se entiende incluso que la escuela dominical es una guardería para cuidar niños. Y ese también es un mensaje para los padres. La escuela dominical no es una guardería para dejar a los niños por mientras yo voy al culto, porque arriba en el culto sí es donde se realizan las cosas de verdad. No, los niños, como les decía, los niños los primeros 4 años son muy importantes en su desarrollo intelectual, en su desarrollo social también, cómo se van a comportar después en la sociedad. Pero, importante, esos niños son creyentes igual que nosotros. Esos niños son cristianos igual que nosotros. Son hermanos igual que nosotros. Son nuestros hermanos pequeños. Y la responsabilidad de nosotros es cuidarlos, no dejarlos de lado, no considerarlos como algo que tenemos que mantenerlo mientras nosotros podamos ir al culto de verdad, donde se cantan las alabanzas de verdad, donde se realizan las liturgias de verdad. Los niños también lo tienen de otra manera, pero como lo vimos acá, los niños tienen muchas cosas que enseñarnos a los adultos, que nosotros fuimos niños y con el paso del tiempo, con las cargas del mundo normal, común y corriente, las fuimos olvidando. Nos fuimos olvidando de la dependencia del Padre, nos fuimos olvidando de explorar todo esto, de estas ganas. No, es como escuchar a un niño cuando le cuentan las historias. Yo todavía me acuerdo de una historia cuando un niño llegó contento y llegó contándome así como impactado, es que José se cayó al hoyo, y José se cayó al hoyo. Y yo diciendo, ¿cómo José se cayó al hoyo? Si José, el papá de Jesús, no se cayó a ningún hoyo. No ese José, fue otro José el que se cayó al hoyo. Y ahí yo me di cuenta, así como, creo que tengo que estudiar más, porque ese niño sabe más que yo. Los niños son moldeables y nosotros tenemos que recuperar eso, ser moldeables, ser humildes, y tener la grandeza de amor y pensar en ellos, protegerlos a ellos, protegerlos porque ellos son los niños de ahora y sin darnos cuenta van a comenzar a pasar los años y esos niños comienzan a crecer. Esos niños pasan de niño a adolescente. Como cualquier adolescente pasan muchas cosas
así como todos lo pasamos, pero con los años se nos van olvidando esos procesos de nuestra vida. Llegan a la adultez, entran a la universidad, pasan por las mismas cosas que nosotros, y muchas veces nosotros como adultos le exigimos a los niños las mismas cosas que nosotros no fuimos capaces de hacer a su misma edad. Tratamos de que ellos no cometan los mismos errores, pero le ponemos sobre ellos cargas mucho más pesadas de las que nosotros ni siquiera nos imaginamos cuando niños. Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Todo el que recibe a un niño pequeño, lo recibe a él. ¿Cómo no pensar en la importancia y el gran trabajo que tenemos los adultos en cuidar a los niños de nuestra iglesia, si Jesús nos está diciendo, todo el que reciba a un niño como este, me recibe a mí? Es tarea de nosotros cuidar a esos niños pequeños, porque en esos niños pequeños estamos recibiendo a Jesús. Esos niños pequeños van a llegar a ser adultos y ellos van a tener la tarea importante de hacer esto mismo y de continuar la labor que hoy en día estamos haciendo nosotros y que en algún momento hicieron otros, y así nos vamos remontando hasta los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús directo, y que Jesús le entregó esas enseñanzas. Entonces no podemos dejarla pasar. Tenemos que enfocarnos en nuestros niños y pensar que los niños en muchos casos tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Como la esperanza. La esperanza toca mucho mejor guitarra a sus 7 años de lo que yo he tratado de hacer en mucho tiempo. Y ella adora feliz a Dios y nos ha llevado hoy en día a adorar a Dios en este momento, y también lo va a hacer con esta próxima canción. Así que, hermanos, recuerden ser como los niños en cuanto a la humildad, en cuanto a la dependencia a Dios y en cuanto a ser moldeables por Dios. Que Dios pueda moldear nuestros corazones día a día. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy, Señor, y te pedimos que tú nos guíes día a día, nos ayudes a llevar esto a cabo, nos ayudes a llevar esto a la práctica, nos ayudes a llevar esto a la vida diaria, Señor, a ver de otra manera a los niños, a pensar en la importancia de la vida de ellos, Señor, a pensar en la importancia de cada palabra que nosotros le digamos a ellos, de cada actitud que tengamos hacia ellos, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad que tú nos das de seguir con tu trabajo, Señor, de poder ser una parte importante, Señor, en cómo nosotros vamos a ayudar a que estos niños crezcan, Padre. Te damos gracias por todo esto, infinitas gracias, Padre, y te pido que tú cuides a los niños de nuestra iglesia y a los niños de todo el mundo, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas y
días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en este día domingo de nuestro culto, especialmente agradecidos de la alabanza que hemos escuchado al Señor y de las palabras que hoy día hemos recibido también a través de nuestro hermano Carlos Muñoz. Queremos entregar a ustedes algunos avisos que son importantes para la vida de la iglesia, que no debemos olvidar. Seguimos el día lunes estudiando parábolas de Jesús. Los martes estamos estudiando el libro de los Hechos y el miércoles continuamos con el estudio de Conociendo nuestra Biblia. Así que queremos invitarles a cada uno de ustedes a no dejar de participar, a no dejar de seguir estudiando la palabra del Señor. Yo sé que estamos en tiempos ya de alguna manera hemos salido de la cuarentena, pero estamos en tiempos donde a pesar de eso hay que cuidarse y aprovechamos ese tiempo para estudiar estos 3 días de la semana. Así que les invitamos a no dejar de estudiar. También queremos invitarles a cada uno de ustedes en este tiempo a que no olvidemos que estamos orando cada día de la semana de 20 a 21 horas, 21 a 22 horas o en el horario que usted pueda, que estime conveniente, podamos tener ese momento de oración. Y esta semana vamos a orar de manera especial por todo lo que está viviendo nuestro país. Como saben ustedes, en el día de hoy, 25 de octubre, se está realizando el plebiscito. Por supuesto, oremos, sigamos orando, porque hay también etapas que se deben desarrollar después de la elección, después de las votaciones. Por lo tanto, oremos por nuestro país, por las autoridades, para que todo lo que se desarrolle de aquí en adelante pueda tener también la dirección de nuestro Señor. Así que no olvidemos orar por eso. También oremos por los enfermos de nuestras iglesias, especialmente en nuestra iglesia local. Tiene hermanos que están pasando tiempos difíciles. Tengamos presente a los enfermos y evidentemente que no nos olvidemos de orar todos los días por ellos. Hay hermanos que están viviendo tiempos difíciles en temas de salud, así que tengámoslos presentes a cada uno de ellos en este tiempo y en esta semana. También oremos por el tema de la reactivación de los temas laborales. Hay hermanos que están sin trabajo, hay hermanos que están pasando momentos difíciles, otros están esperando oportunidades y además hermanos que son parte de nuestra iglesia y de otras iglesias que viven del turismo, viven de su fuente laboral o sus emprendimientos. Oremos para que Dios pueda bendecirles y ayudarles en todo este proceso de reactivación de la economía. Así que esperamos que el Señor también abra puertas para ellos en estos tiempos. Junto con lo anterior, queremos pedirles que sigamos aportando para el Kilo de Amor. Ustedes saben que estamos animándonos para poder ir en ayuda de aquellos que están con necesidad. Por lo tanto, seguimos trabajando en eso. Somos conscientes de que como iglesia en tiempos de pandemia tenemos que estar atentos y ser también solidarios. Por lo tanto, el Kilo de Amor es una manera de mostrar nuestro amor, nuestro aprecio y nuestro cariño para aquellos que están viviendo estos tiempos difíciles. Así que no olvide usted de poder participar de esta actividad del Kilo de Amor. Lo mismo, queremos invitarles a participar de nuestro WhatsApp. Hay un WhatsApp donde se están subiendo los productos y servicios que ofrecen nuestros hermanos. Es un WhatsApp que es solidario, no es obligatorio estar, pero la única forma que se active, que nos ayudemos, que participemos, es que usted se pueda inscribir. Por lo tanto, puede contactar a nuestra hermana Daniela y a nuestro hermano Carlos para que ellos puedan inscribirlo o ingresar a este grupo, de tal manera que pueda visualizar y participar de los productos que están entregando nuestros hermanos. Ustedes se contactan directamente con él y hacen el trato y ahí se pueden ayudar mutuamente. Así que no olvidemos participar también de este acto solidario que tenemos como iglesia. Agradecemos al Señor también de manera muy especial a cada uno de ustedes por la entrega de sus diezmos y sus ofrendas, porque son lo que nos
nos ha permitido en este tiempo sostener la obra. Estamos haciendo arreglos en la casa pastoral, en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer durante estos tiempos de pandemia, pero la obra y el quehacer de la iglesia no se detiene. Estamos pintando, estamos arreglando muchas cosas que están de alguna manera malas y hay que de alguna manera reparar o cambiar. Así que el aporte de sus diezmos y su ofrenda no solo va para la extensión del reino de Dios, de la palabra del Señor, sino también para poder de alguna manera trabajar y mantener la casa de Dios, que en este caso es la iglesia, para que cuando volvamos, cuando tengamos que regresar, nos encontremos con un edificio que nos reciba adecuadamente. Así que por favor no dejemos de aportar. Agradecemos sinceramente los diezmos y las ofrendas que entregan mensualmente, porque eso nos ha permitido seguir caminando. Así que los animamos a seguir entregando como una acción y como un acto de adoración, como un acto de alabanza al Señor, y no como algo obligatorio y religioso, sino como mi acción de adoración y de alabanza a mi Señor. Por eso los invitamos a participar. También queremos informarles que ya las damas de la iglesia esta semana estuvieron participando en un encuentro de mujeres a nivel nacional con el Ministerio de la UFA Nacional. Por lo tanto, la reunión de la iglesia local no se realizó, pero atentas las damas de la iglesia porque nos juntamos cada 15 días. Así que hay que estar muy atentas porque tendremos nuevas actividades, nuevas charlas, nuevos trabajos que haremos. Así que les invitamos a estar muy atentas a la información que va a llegar. Los varones nos juntamos el próximo viernes, así que ánimo los varones, los animamos a que se puedan conectar. Hemos estado conversando, hemos estado estudiando la palabra del Señor, así que les invitamos a no desmayar, hagan el esfuerzo de conectarse. Nos juntamos los días viernes a las 20:30 horas. Por lo tanto, nos corresponde este viernes ya nos corresponde juntarnos y si usted conoce a alguien que quisiera participar, comparta el link para que ellos puedan participar. Infórmenle a los otros hermanos de la iglesia para que ellos también se acerquen. No necesariamente tienen que estar en el ministerio de varones, pueden participar todos aquellos que quieran, que son de la iglesia y que no son de la iglesia, para que escuchen la palabra, escuchen nuestros diálogos, porque tenemos tiempo de orar y tiempo también de conversar. También les invitamos a los jóvenes de la iglesia para que puedan conectarse todos los sábados a las 21 horas, para que puedan reflexionar en torno a la palabra y también compartir. Es un tiempo para dialogar, un tiempo para animarnos juntos en estos momentos que necesitamos también dialogar, conversar, siempre bajo la orientación de la palabra del Señor. Así que todos los sábados los jóvenes se juntan a las 21 horas. También, hermanos queridos, queremos animarles en estos tiempos a no perder la esperanza y seguir conectados a través de las distintas plataformas, especialmente la plataforma Zoom, en nuestras distintas actividades ministeriales. Pero no tenemos que olvidar algo que es muy importante. Hoy día correspondía hacer un culto en vivo y en directo a través de nuestra plataforma Zoom. Pero como estamos en un plebiscito, en un tiempo de votaciones, no realizamos este culto en vivo. Por lo tanto, se va a trasladar para el próximo domingo. El próximo domingo estamos hablando de el domingo 1 de noviembre. Domingo 1 de noviembre vamos a tener a las 11 de la mañana nuestro culto y vamos a tener ese espacio para compartir, para vernos los rostros, para reírnos, para compartir la palabra, para cantar juntos, para orar juntos. Así que los invitamos a separar ese día domingo. Todos invitados. Inviten a sus vecinos, inviten a sus familiares que puedan participar de este culto. Es una gran oportunidad para poder invitar a otros que se conecten ese día y podamos estar juntos. No olvide, 1
de noviembre, y así como lo tendremos también a fines de noviembre y a fines de diciembre, nuestro culto en vivo. Siempre tendremos alguna sorpresa en términos de la palabra del Señor. Por lo tanto, los invitamos a participar en este culto en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom. Va a llegar a sus correos o bien al WhatsApp para que tengan el link y se puedan conectar este 1 de noviembre. Los invitamos a no desmayar, sigamos caminando juntos, sigamos trabajando, porque aun cuando estemos en situaciones como esta, en pandemia, saliendo de la cuarentena en algunos casos, seguimos predicando la palabra, seguimos atendiendo a los hermanos, seguimos animando a aquellos que están enfermos, animando a los que están viviendo tiempos difíciles en lo laboral. Así que no desmayemos, que Dios les bendiga grandemente y que tengan una buena semana.